Hola, este video es para poder explicar una clasificación que existe en la ley para poder venir de Estados Unidos que se llama E1. La visa E1 es una visa para empresas que se dediquen a importar o exportar entre Estados Unidos y el país de nacionalidad de la persona que está aplicando. Ahora, no cualquier nacionalidad puede aplicar a la visa E1, para eso tiene que haber un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y ese país. Por ejemplo, en Latinoamérica, México, Argentina, Panamá, hay diferentes países que tienen la clasificación E1. Ahora, cuando hay países que no la tienen, se puede obtener para aquellas personas que tienen doble nacionalidad. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que no tienen tratado de libre comercio, pero si hay venezolanos que sean italianos, españoles o colombianos, pueden obtener la visa E1. Ahora, en estos casos hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la importación o exportación que se hace entre Estados Unidos, y en el caso, por ejemplo, de un venezolano con doble nacionalidad, no va a ser entre Estados Unidos y Venezuela, va a ser entre Estados Unidos y ese otro país que estemos utilizando. Por ejemplo, España, Italia o Colombia. Entonces, nada más hay que tener cuidado ahí. A diferencia de la E2, les recomiendo que vean el video de inversionista de E2, porque ahí sí, con la doble nacionalidad es suficiente, no hay mayor importancia. Pero bueno, volviendo a la E1. La E1 tiene ciertas características y ciertos requisitos. La visa no requiere una inversión inicial en dinero, entonces es bueno para personas o empresas que no tengan mucho dinero para poder invertir o que no lo necesiten por su modelo de negocio. Ahora, lo que sí es que cuando estamos hablando de la nacionalidad, hay que destacar que el 50% de las acciones de esta empresa tienen que estar en manos de personas con la nacionalidad del tratado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se puede importar o exportar y cuánto importar o exportar, cuánto facturar? Esas son preguntas muy típicas que me hacen los clientes constantemente. Entonces, primero, ¿qué? ¿Qué es lo que se importa o exporta? Lo que se puede importar o exportar son productos y servicios. Por ejemplo, yo puedo traer tequila de México o puedo mandar autopartes a Colombia o puedo importar servicios de diseños de páginas de internet o puedo exportar servicios de consultoría. Entonces, no hay límites. Lo que va a ser diferente es el tipo de prueba que voy a darle al gobierno para demostrar efectivamente que estoy importando o exportando. ¿Por qué? Porque otra de las características para poder pedir la visa es que la empresa ya tiene que estar en operaciones. Ya las importaciones o exportaciones se tienen que estar dando entre los dos países. Y la ley lo que dice es que que el 50% de la actividad comercial de esa empresa tiene que ser de operaciones de importación o exportación entre estos dos países. Entonces, para ponerlo sencillo, si yo constituyo una empresa en Estados Unidos y esta empresa en Estados Unidos está trayendo, está importando productos de otro país para venderlos en Estados Unidos, lo que la empresa está haciendo está comprando. Del total de sus compras, el 50% debe venir de este país. O al revés, si estoy exportando, quiere decir que estoy vendiendo, entonces por lo menos el 50% de mis ventas tienen que irse a este otro país. También se puede combinar, obviamente, importaciones y exportaciones sin mayor problema. Ahora, otra característica de estas importaciones o exportaciones es que el gobierno quiere ver constantes movimientos entre los países. No es tanto el monto, sino la cantidad, que haya movimiento constante. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si yo voy a estar trayendo, digamos, no sé, algún producto en particular y yo lo puedo meter en un contenedor y voy a hacer una importación de $1.000.000 y lo voy a hacer una vez al año y con eso tengo suficiente para vender, el gobierno no le va a gustar eso. Prefiere ver 10 de 100.000, cruzando la frontera que una de 1.000.000. Entonces, el gobierno quiere ver constantes movimientos de importación y exportación. Ahora, otra pregunta típica que me hace la gente es, bueno, ¿cuánto tengo que facturar? ¿Cuánto tengo que importar? ¿Cuánto tengo que exportar? Y no hay un número, pero sí hay una explicación de cuánto debe ser. Y básicamente la explicación que siempre le doy a mis clientes es esta. Y es la siguiente. Vamos a poner un ejemplo en donde yo voy a estar trayendo productos, Voy a traer lápices y yo voy a vender cada lápiz en Estados Unidos a $1.
pero ese lápiz a mí me cuesta 50 centavos. Quiere decir que de ese dólar que yo lo vendo, de mi facturación de $1, le descuento 50 centavos primero porque fue el costo de mi lápiz. De esos otros 50 centavos yo voy a descontar los otros gastos de mi empresa, renta, sueldos, internet, etc. Y ahí me va a quedar al final una ganancia. Esa ganancia tiene que ser suficiente para que el importador o exportador, digamos el dueño de la empresa y su familia puedan vivir en Estados Unidos. Entonces la pregunta es al revés, ahora yo se lo hago a ustedes. ¿Cuántos lápices entonces, o en su producto o en su servicio, cuánto voy a tener que estar importando o exportando para después de hacer este cálculo me dé suficiente para poder vivir en Estados Unidos? Una familia de 4 que puede obtener, por ejemplo, 50 a 60 mil dólares al año para poder vivir en Estados Unidos. Ahora, como les decía hace un ratito, esta visa, estaba hablando yo del concepto de principal. ¿Por qué hablaba del concepto de principal? Porque esta visa puede beneficiar al dueño de la empresa, pero también a su esposo o esposa y a los hijos menores de 21 años. Los hijos menores de 21 años pueden estudiar en la escuela pública sin ningún problema, pueden ir a la universidad y lo pueden hacer legalmente. No pueden obtener un permiso de trabajo, pero el esposo o la esposa dependiente sí. Puede obtener un permiso de trabajo y con ese permiso de trabajo trabajar para quien quiera, trabajar para la empresa de la familia, trabajar armándose su propia empresa o para alguien más sin ninguna limitación. Ahora, la E1 también tiene el beneficio de que no solamente le permite al dueño de la empresa, al importador o exportador poder obtener esta clasificación, sino que también pueden traer empleados o ejecutivos o esenciales de la misma nacionalidad. Así que si, por ejemplo, estamos haciendo una visa E1 entre México y Estados Unidos y esta empresa americana, ya constituida aquí en Estados Unidos, se quiere traer a una persona de México para un puesto ejecutivo o un puesto muy importante que sea clave en la empresa, esta persona no tiene que tener acciones, no tiene que haber creado nada, ni puesto nada en la empresa, ni siquiera invertido ni nada, viene a ocupar un puesto ejecutivo o un puesto esencial y puede obtener esa misma clasificación con los mismos beneficios para esposos e hijos menores de 21 años, sin mayor inconveniente. Entonces, la clave es que la empresa ya esté en operaciones a la hora de hacer la solicitud de la visa. Nosotros en Galler Law Firm lo que hacemos es que vamos llevando a los clientes muy de la mano desde el inicio. Les explicamos cómo constituir su empresa, cómo comenzar sus operaciones de importación-exportación, cómo desarrollar su plan de negocios, cómo armar sus proyecciones financieras. Cuando uno va a ir al consulado tiene que demostrar durante los próximos 5 años qué es lo que va a suceder, cuánto voy a estar importando, cuánto voy a estar exportando, cómo va a estar funcionando mi negocio, y eso el gobierno lo va a comparar a lo que yo ya esté haciendo, es decir, las operaciones que yo ya tenga en marcha en la empresa. Y con eso uno va, se presenta al cónsul, o si el proceso se hace aquí dentro de Estados Unidos, al servicio de inmigración, se le muestra toda esta información y el gobierno entonces puede tomar la decisión. Pero es clave entonces que la empresa ya esté operando en Estados Unidos para poder hacer esta solicitud. Y muchas personas me dicen, bueno, pero si yo no tuve la visa, ¿cómo es que puedo estar operando? Y básicamente hay dos formas. O porque uno contrate a alguien en Estados Unidos o con la visa de turista venga a iniciar operaciones. Y la visa de turista o visitante de negocios autoriza perfectamente bien a poder venir a Estados Unidos a comenzar operaciones si tengo en plan o en vista poder sacar la visa E1 o la visa E2 como hablamos en otro video de inversionista. Espero les haya servido, les haya sido de utilidad. En Galler Law Firm lo que hacemos es armar la estrategia desde un inicio y lo llevamos hasta el final, hasta darles el entrenamiento de cómo tienen que hablar, cómo tienen que presentarse en el cónsul, qué decir, qué no decir, cómo vestirse, para que el caso pueda ser exitoso. Así que les deseo mucha suerte, espero les haya servido esta información y sea una opción para ustedes en el futuro. Que estén muy bien.